bienvenidos. Vamos a revisar en este video cómo funciona el Tool 1, que es la matriz de la voz del cliente. Tenemos que recordar que el cliente tradicionalmente es conocido como alguien que compra lo que el proveedor ofrece. Pero veámoslo desde este punto de vista, porque lo que queremos hacer con esta matriz es asegurarnos de entender las necesidades del cliente, de tomar la queja, convertir esa queja en una característica del problema clave y que esa característica del problema clave podamos convertirlo en un crítico para la necesidad. Para que pueda convertirse en un crítico para la necesidad, necesitamos tener una forma de medir esa satisfacción del cliente y tener una meta. Si fuéramos a identificar quién es el cliente y ponemos un ejemplo como el cliente en una compañía farmacéutica, podemos decir que el paciente que usa la medicina puede ser cliente, el farmacéutico que suministra la medicina también puede ser cliente, el médico que receta la medicina, el mayorista o distribuidor intermediario entre el productor y la farmacia, los científicos y oficiales de la Administración de Alimentos y Drogas que aprueba el uso de la medicina, la compañía de seguros que paga indirectamente la medicina, y la respuesta sería que todos son clientes. Por lo tanto, en una empresa farmacéutica puede comprender los requisitos o las necesidades de todos estos individuos o instituciones. Por eso es que es importante entender que cuando hablamos de clientes, cuando estamos buscando quejas, cuando estamos buscando entender la voz del cliente, tenemos clientes tanto internos como clientes externos. Para poder identificar cuáles son las características críticas de calidad, debemos de identificar primero quiénes son esos clientes. Esta herramienta de la matriz de la voz del cliente comienza identificando la queja, quién es mi cliente, de dónde viene la queja de mi cliente, las características de calidad, qué es crítico para las necesidades del cliente, la medición o el indicador que vamos a utilizar para entender si estamos realmente cumpliendo con las necesidades del cliente, la meta y los límites de especificación. Puede ser que en esta fase de definir no tengamos toda la información de meta y límite de especificación, pero sí es importante que podamos tener lo que es la medición de crítico para la calidad. En otras palabras, si tenemos una queja del cliente, ¿qué significa esa queja en términos de nuestro proceso? Y por consiguiente, ¿cómo vamos a medir eso? Una vez tenemos una necesidad que es medible, se convierte en crítico para la calidad. En esta ocasión estamos presentando un ejemplo de un proceso de manufactura donde se está buscando el ahorro en el consumo de gas y vapor. ¿Cuáles son las quejas del cliente? La primera queja es: el vapor de recuperación es muy caro. La característica de calidad identifican dos, y esa es que la eficiencia de la caldera está por debajo del estándar, la primera. Eso quiere decir que necesitamos mejorar la eficiencia de la caldera, y el indicador que se va a utilizar es el indicador de generación de vapor, donde se quiere una meta de consumo de 60 con unos límites de especificación entre 55 y 65. La segunda característica de calidad o problema clave es que el consumo de gas está por encima del estándar. Eso genera una necesidad de disminuir el consumo de gas en la caldera, donde se va a medir el consumo de gas con una meta de 35 y unos límites de especificación de 30 a 40. La segunda queja del cliente en este proceso es que el licor negro no está quemando bien. El problema clave es que los sólidos están por debajo de especificación.
Aquí se está buscando incrementar el porcentaje de sólidos del cascada. El indicador o la medición clave es el consumo de sólido y quieren que se mantenga en un 20% y que el límite de especificación sea inferior al 20%. La siguiente queja es que el licor verde está contaminado. La característica de calidad es que los SST en el licor verde están muy alto. Las necesidades es disminuir los SST en el licor verde, donde lo van a medir con el porcentaje de sólidos de licor y también quieren un 20% de meta con unos límites de especificación que sea menor al 20%. Como podemos ver, esta es una matriz sencilla de realizar, pero lo que estamos haciendo es tomando una queja del cliente, transmitiendo eso o traduciendo eso en términos de calidad. ¿Qué significa eso para nuestro proceso? Y como tercera columna tenemos una forma de identificar las necesidades del cliente para ponerle medición, meta y especificaciones. Estos datos de lo que se convierte en necesidades y críticos para la calidad son los que vamos a utilizar en la siguiente herramienta del QFD para poder priorizar las necesidades del cliente frente a nuestros pasos del proceso.